Bueno, antes de arrancar quería recomendarle dos cosas. Para ampliar los conocimientos que vamos a ver hoy, que en realidad va a ser una versión bastante resumida del sistema de clasificación de las rocas ígneas, tienen dos alternativas. Uno, ir a revisar el video, si no lo vieron, del teórico de Eugenio, que entra en muchísimo detalle en la clasificación de las rocas ígneas. Y dos, pueden encontrar en el apartado de bibliografía de Classroom un libro del 2002 de Lemaitre sobre la clasificación de las rocas ígneas, que está basado en el esquema completo aprobado por la IUCS. Así que les recomiendo que les peguen una mirada. Es importante tener en cuenta cómo funciona y todos los detalles que tiene en cuenta esta clasificación. Así que bien, vamos a arrancar. Para empezar, quería arrancar con la idea de que retomar la idea del video de introducción, donde la idea que tenemos en la cátedra es de basar nuestra experiencia o nuestra metodología de trabajo en la observación, descripción y medición de distintos parámetros de las rocas ígneas en este caso, ¿bien? Y sobre esas observaciones, descripciones y mediciones, aplicar nuestro conocimiento teórico para tratar de interpretar procesos y así llegar a el entendimiento o aproximarnos a entender el funcionamiento de los distintos sistemas magmáticos, los distintos procesos que ocurren ahí, ¿bien? Y para esto vamos a estar tomando un montón de conocimientos de cátedras y temáticas de años anteriores, ya sea de física, de geoquímica, de mineralogía, de química inorgánica, por supuesto. Y vamos a estar utilizando cosas como cristaloquímica, diagrama de fases, vamos a utilizar conceptos de termodinámica y termoquímica como para tratar de ir agregando conocimientos que nos permitan interpretar las cosas que nosotros vamos a ver. La geología y la petrología en general son ramas de la geología que se basan mucho en la observación y es la observación la que nos va a dar pistas para interpretar los procesos. Entonces, partamos de la idea de que el magma, como explicó Eugenio en el teórico, es un líquido, desde el punto de vista de agregación de estado de la materia, se comporta como un fluido frente a la deformación, es decir, que se acomoda al espacio en el cual se encuentra, y tiene una disposición atómica relativamente desordenada, ¿bien? No tiene la misma estructura que un cristal, ni tampoco tiene la misma estructura que el agua, que es completamente caótica. Tiene una estructura con un cierto grado de polimerización. Ahora, cuando el magma se empieza a enfriar, que es la causa, ocurre la cristalización. Eso lleva a que nuestro magma pase a transformarse en una roca, que en contraposición al magma tiene un estado de agregación de la materia sólido, se deforma como un cuerpo elástico, en general, y tiene una estructura atómica ordenada, es decir, son agregados cristalinos, a menos que tengamos vidrio volcánico, en cuyo caso es amorfo. Entonces, en líneas generales pueden ver que la cristalización del magma viene de la mano de un montón de procesos que hacen que pasemos de un líquido a un sólido, de un fluido a un cuerpo elástico, y de algo que tiene una distribución atómica relativamente desordenada a un sólido que en línea general, en la mayoría de los casos, está muy bien ordenado desde el punto de vista cristalográfico. Bien, el efecto de esto lo podemos ver desde dos puntos de vista. Por un lado, la forma en la que ocurre la cristalización va a determinar el grado cristalino y el arreglo textural. Con grado cristalino quiero decir en líneas generales el tamaño de grano. Si se enfría rápido o lento, vamos a tener distintos tipos de tamaños de grano para las rocas. Y al mismo tiempo, los procesos que ocurran durante esta cristalización van a determinar cómo están dispuestos los minerales entre sí, que es en líneas generales la textura de las rocas ígneas. Que vamos a ver algo que va a ser visto en más detalle en clases más adelante. Por otro lado, la composición geoquímica, los elementos químicos que están presentes en el magma, al momento de la cristalización van a determinar qué fases minerales se van a formar. Entonces, por un lado, la forma en la que se enfría el magma va a determinar el tamaño de los cristales y el arreglo cristalino. Y por otro lado, la composición química de ese magma, al empezar a enfriarse, va a determinar las fases minerales que vamos a tener presentes. De esta manera, podemos estudiar o empezar a encarar la descripción de las rocas ígneas, fíjense, a partir de dos puntos de vista. Por un lado, el camino de la textura y por otro lado, el camino mineralógico. Desde el punto de vista de las texturas, vamos a arrancar hoy con las texturas más sencillas, que son las que ustedes conocen de fundamentos de geología. Las texturas faneríticas, que son aquellas que podemos distinguir los minerales a ojo desnudo o con el uso de una lupa, son las típicas de rocas plutónicas. Y por otro lado, las texturas afaníticas, que son aquellas que
ni siquiera con una lupa vemos los cristales, los distintos minerales que conforman la roca, lo vamos a llamar texturas afaníticas y eso va a ser típico de rocas volcánicas. Por otro lado, las distintas combinaciones de minerales van a darnos un rango composicional que va desde las rocas básicas formando gabros hasta granitos, en caso de rocas plutónicas, o de basaltos a riolitas, en el caso de las rocas volcánicas. Ustedes saben que el esquema composicional de las rocas ígneas es bastante más complejo que esto. Vean el video de Eugenio para esto. Pero bueno, por ahora nos vamos a centrar en esto porque estamos recién entrando en tema en lo que es clasificación y mineralogía. Bueno, la idea entonces es que vamos a seguir todavía con las texturas clásicas, esas que ustedes venían viendo en fundamentos de geología. ¿Cuál es la idea de las texturas de las rocas ígneas? Bueno, como vamos a ir desarrollando en las clases que van a venir a futuro, las texturas de las rocas ígneas nos hablan básicamente de dos cosas. Primero, nos permiten identificar qué tipo de roca es la que estamos estudiando. Y nos habla eso obviamente del modo de emplazamiento, si son rocas plutónicas, o son rocas subvolcánicas o hipabisales, si son rocas volcánicas lábicas, coladas de lava, o si son rocas volcánicas piroclásticas. Eso por un lado. Y por el otro lado, las texturas también nos van a hablar mucho de los procesos que ocurrieron durante la cristalización del magma y durante la formación de las rocas ígneas. En ese sentido, nos van a dar pistas sobre la tasa de enfriamiento, cuán rápido o cuán lento se enfrió el magma, si hubo descompresión, la magnitud de esa descompresión, si hubo en algún momento desequilibrio químico entre el líquido y los cristales o entre distintas fases minerales que estaban en contacto. También nos van a hablar de procesos postmagmáticos. Y en líneas generales van a ver que dentro de un par de clases, cuando empecemos a entrar en detalle, también nos hablan de otros procesos bastante más complejos, pero que nos dan un montón de información a la hora de estudiar los procesos que dan origen a las rocas ígneas. Por ahora nos vamos a quedar con las texturas faneríticas como ejemplo de las rocas plutónicas, es decir, aquellas que se enfrían lentamente, por lo tanto tienen un tamaño de grano grueso. Y en líneas generales podríamos distinguir dos: la textura porfiroide, que como pueden ver en la foto que tienen ahí, tiene una textura que vamos a llamar inequigranular, porque hay cristales muy grandes rodeados de cristales más chicos. Y por otro lado, la textura granuda, que vamos a llamar como una textura equigranular, porque en líneas generales todos los minerales tienen el mismo tamaño de grano. Esta misma diferencia la podemos encontrar también en las rocas volcánicas. A diferencia de las anteriores, como se enfría rápidamente, en líneas generales lo que se forma son texturas afaníticas, se forma pasta volcánica. Y podemos tener dos ejemplos que ustedes ya conocen: la textura porfírica, donde tenemos fenocristales rodeados por pasta fanítica. Los fenocristales cristalizaron en la cámara magmática, la pasta es lo que se forma por enfriamiento rápido en la superficie. Y la textura afanítica o afírica, cuando no tenemos fenocristales y es completamente equigranular, pero no vemos nada, ni siquiera con la lupa podemos llegar a ver cristales en este caso. Así que en principio para el práctico de hoy, que van a ver que está basado en algunas fotos y esquemas, vamos a utilizar estas cuatro texturas como para darnos cuenta primero si es plutónico o volcánica y ya de a poquito también empezar a meternos en la cuestión textural de las rocas ígneas. Bien, entonces, en cuanto a las rocas ígneas, ustedes saben que no todos los minerales que vieron el año pasado en mineralogía son minerales que vamos a encontrar en las rocas ígneas. De todos esos cientos de minerales que estudiaron el año pasado, solo 25 son los que consideramos como formadores de las rocas ígneas. Formadores de roca significa que son los minerales que van a estar normalmente en condiciones normales, vamos a encontrar en el día a día cuando estemos trabajando con las rocas ígneas. No significa que sean los únicos minerales que estén presentes, pero son los más comunes. De estos 25, 8 son los principales, los que nos vamos a encontrar el 99% de las veces cuando estemos trabajando con rocas ígneas. Y son todos silicatos. Bien. Por último, de esos 8, solo 4 son los que la UICS, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, utiliza para clasificar y darle nombre a las rocas ígneas utilizando los esquemas de clasificación del QAPF, que es el sistema de clasificación que vamos a estar usando la clase de hoy. Así que fíjense que de todo ese esquema mineralógico súper completo que vieron el año pasado en mineralogía, vamos a estar trabajando con relativamente poquitos minerales este año. Les recomiendo que de a poco empiecen a repasar las características
a muestra de mano las propiedades físicas y las propiedades ópticas de los minerales, ya que vamos a estar empezando a usarlas dentro de un par de clases. Así que un consejo. En la bibliografía también van a encontrar algunos atlas y algunos libros como para complementar esta parte. Entonces, ¿cómo dividimos la mineralogía de las rocas ígneas en función de cómo los vamos a estudiar? Bien, tenemos minerales primarios, que son aquellos que se forman por cristalización directa a partir del magma, minerales secundarios, que se forman por alteración de los minerales primarios, y minerales accidentales, que son aquellos que son incorporados por el magma. Por ejemplo, de la roca de caja de un Plutón se incorpora un cristal o un fragmento de una roca compuesto de distintos minerales, no derivan del propio magma, sino que son ajenos. Bien. A su vez, los minerales primarios los vamos a clasificar de acuerdo a la abundancia, en esenciales y accesorios. Y finalmente, los minerales esenciales los vamos a clasificar en minerales félsicos y máficos, de acuerdo a la coloración y a la composición. Entonces, de estos 8 minerales que son los formadores y los más comunes de las rocas ígneas, vamos a ver, son todos los que son minerales esenciales. Tenemos los minerales félsicos, que incluyen cuarzo, feldespatos alcalinos, plagioclasas y feldespatoides, y los minerales máficos, que incluyen olivinas, piroxenos, anfíboles y micas. Fíjense que son todos grupos de minerales. Dentro de cada grupo además vamos a tener varias fases minerales que podemos encontrar dentro de las rocas ígneas. Además, podemos encontrar un montón de minerales que vamos a llamar accesorios, que son aquellos que se encuentran en proporciones bajas en las rocas. Y estos incluyen la titanita, apatita, zircón, granate, melilita, epidoto, espinelas, sulfuros e incluso carbonatos ígneos, o sea que cristalizaron directamente a partir del magma. Y hay una lista súper extensa de estos minerales que pueden ustedes buscar en los distintos libros que tienen disponibles en la sección de bibliografía como para complementar. Estos minerales que yo les mencioné antes son los minerales que ustedes tienen que tratar de manejar las propiedades físicas y las propiedades ópticas así, pues son los minerales que nos vamos a encontrar en el día a día trabajando. Siempre va a haber un mineral raro o algo nuevo que vamos a estar un rato más consultando los libros para ver de qué se trata, pero los que les mencioné anteriormente son la clave y los que ustedes tienen que tratar de verlos y repasarlos para tratar de optimizar el tiempo. En cuanto a la mineralogía secundaria, recuerden que son los minerales que se forman por procesos de alteración, o sea que son procesos físico-químicos que cambian la composición química del mineral original y forman nuevas fases minerales que en general crecen sobre estos minerales originales. ¿Bien? De acuerdo al proceso que controle esta formación de mineralogía secundaria, lo vamos a llamar proceso de alteración, y tenemos distintos tipos. La más común y que a ustedes probablemente les suene más es lo que llamamos alteración meteórica. ¿Bien? Es la que ocurre en la superficie de la corteza por alteración por el medio, agentes climáticos, la lluvia, el agua, ¿bien? Y en general es isoquímico. Eso quiere decir que los minerales que se forman tienen más o menos los mismos elementos químicos que el mineral que le da origen. El resto de las alteraciones o los cambios mineralógicos que dan origen a los minerales secundarios en general ya no son isoquímicos y tenemos distintos tipos de acuerdo al proceso. Tenemos alteración deutérica, que es la que se produce por los mismos fluidos cuando está terminando la cristalización, por ejemplo, de un Plutón. Todo el agua que no entra en las fases minerales hidratadas de finales de la cristalización magmática se mete en fracturas y va alterando y reemplazando, produciendo cambios mineralógicos en los minerales primarios. Eso es lo que llamamos alteración deutérica. La alteración hidrotermal, imagínense las aguas termales, por ejemplo, las del Copahue, en Neuquén, las de Yellowstone, las que hay en Islandia. Esas aguas que están calientes y cargadas de cationes y aniones circulan por sistemas de fracturas y van produciendo, reaccionando con los minerales primarios y produciendo y formando minerales secundarios. Como el agua termal trae una composición química particular y reacciona con la roca de caja, no es una alteración isoquímica, o sea que el agua termal puede aportar iones o cationes y en la roca puede aportar otras. Entonces, por ejemplo, podemos formar minerales como cloritas, que es un mineral ferromagnesiano, a partir de minerales como los feldespatos, que no tienen ni hierro ni magnesio, los aporta el fluido.
La diagénesis, que es algo que van a ver con más detenimiento en sedimentología, también puede producir alteraciones y formar minerales secundarios. Y por último, desde un punto de vista de las rocas ígneas, el metamorfismo también genera mineralogía secundaria y cambios en la mineralogía primaria de las rocas ígneas. Así que este es un pequeño resumen de los procesos que cambian la mineralogía primaria. Cuando uno está trabajando en el campo, en líneas generales, la mineralogía primaria siempre tiene algún grado de alteración y como vamos a ir viendo en clases sucesivas, muchas veces los minerales de alteración nos dan pistas sobre cuáles eran los minerales originales. Y a veces, cuando tenemos muestras donde es difícil distinguir minerales, por ejemplo, feldespato potásicos de plagioclasas, determinados minerales de alteración nos van a dar una pista y nos van a dar una mano para poder identificar el mineral que de otra manera por ahí sería más complicado. Así que está piola también ir viendo cuáles son estos minerales. Nosotros nos vamos a estar centrando en estos tres que están resaltados ahí, pero sepan que la diagénesis y el metamorfismo también forman minerales secundarios. ¿Cuáles son los principales? Por supuesto, las arcillas, que se forman en líneas generales a partir de feldespatos alcalinos y plagioclasas. El grupo de las cloritas, que se forman a partir de en líneas generales a partir de minerales máficos. Recuerden que esto es considerando una alteración de tipo meteórica, esto que les decía isoquímico, donde el fluido no aporta cantidades significativas de elementos. Las serpentinas, en el caso de los minerales como la olivina y el piroxeno, el epidoto, que puede formarse a partir de plagioclasa o anfíboles, y otros minerales como la idincita, la calcita, el talco, incluso titanita. La lista continúa porque depende mucho de las condiciones en las que ocurre la alteración. Así que bueno, es una temática que van a desarrollar bastante en geología de yacimientos, sobre todo la parte de alteración deutérica y hidrotermal, porque tiene importancias económicas formando yacimientos minerales. Bien, para entrar entonces en tema de la clase de hoy, hasta la década del 70 la mayoría de las clasificaciones que había de las rocas ígneas eran locales y dependían mucho de la universidad que las había hecho, del grupo científico, del país, del idioma que se hablaba. Y a partir de la década del 70 la Unión Internacional de Ciencias Geológicas creó la Comisión de Clasificación y Sistemática de las Rocas Ígneas y se empezaron a juntar gente de todo el mundo, especialistas de todo el mundo. De nuestra universidad y de Argentina fue representante Mario Teruggi. Y se juntaron a discutir cuál era la forma más correcta de clasificar y unificar criterios. Bien, entonces terminaron definiendo el esquema que se utiliza hoy, una versión simplificada que fue después evolucionando y mejorando con los años y que tiene dos grandes tipos de clasificación. Por un lado, lo que llamamos clasificación modal, basado en la moda mineralógica, es decir, los porcentajes, la cantidad, la abundancia de los distintos minerales de las rocas ígneas. Y por otro lado, las clasificaciones geoquímicas, que tienen en cuenta la cantidad, la proporción, la concentración de distintos elementos químicos también en las rocas ígneas. Bien, son complementarias y en líneas generales tienen distinto alcance. Por ejemplo, la clasificación modal es súper útil a la hora de trabajar en el campo, porque en el campo nosotros no tenemos acceso a un análisis químico. Entonces, mediante el uso de la lupa, el rallador, viendo las propiedades físicas de los minerales, yo puedo determinar porcentajes de minerales y ponerle un nombre a la roca. Cuando llego al gabinete y hago un análisis químico y tengo la oportunidad de procesar esos datos, puedo clasificar con mucho más precisión y detalle las rocas ígneas utilizando la clasificación geoquímica. La clase de hoy entonces va a estar enfocada en lo que llamamos clasificación modal y la clase de la semana que viene va a estar concentrada en lo que es la clasificación geoquímica alrededor del diagrama TAS. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Bien, lo primero que tenemos que hacer para trabajar con la clasificación modal de las rocas ígneas es prestarle atención a estas dos cosas con las que arrancamos la clase: características texturales y mineralogía. Viendo las características texturales, y si se trata de una roca granuda, vamos a decir es una roca plutónica y vamos a utilizar el diagrama de clasificación para rocas plutónicas. Si tuviese una textura fanítica, usaríamos el correspondiente. Por otro lado, miramos la mineralogía y determinamos los porcentajes. Y con eso, combinando esas dos cosas, clasificamos la roca. Bien, el diagrama de clasificación QAPF utiliza cuatro grandes minerales, son todos silicatos, son minerales félsicos: cuarzo, feldespatoides, feldespato alcalino y plagioclasas. Feldespato alcalino junta lo que es el feldespato potásico, la ortosa por ejemplo, y la albita.
Bien, combina esos dos. Y las plagioclasas obviamente incluye todas las plagioclasas menos la albita que va del lado de la A. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar acá? Bien, tenemos dos formas de trabajar como estaba expuesto en esta filmina. Tenemos la forma de trabajar de manera cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa es utilizando un microscopio con una platina de precisión, se miden los porcentajes de cada uno de los minerales que están presentes en el corte delgado y con eso hacemos la clasificación. La clasificación, por otro lado, cualitativa, va a ser la que vamos a usar casi siempre en el campo y agarrando la muestra de mano con la lupa, el rallador, vamos viendo, rayando, viendo la dureza, las secciones basales, los clivajes, las alteraciones de los distintos minerales y con eso determinamos de manera aproximada la mineralogía y con eso entramos a clasificarlas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que fíjense que el sistema de clasificación no tiene en cuenta los minerales máficos, así que vamos a tener que hacer un recálculo de todos los minerales que conforman nuestra moda, que están presentes en la roca, vamos a tener que de manera matemática restarle los minerales máficos y quedarnos solo con estos 4. Una vez que tenemos eso, nos fijamos si tenemos cuarzo o feldespatoides. Ustedes saben que son mutuamente excluyentes. Entonces, una vez que determinamos que tengo cuarzo, me quedo y trabajo con la parte superior del diagrama. Si tengo feldespatoides, trabajo con la parte inferior. Si no tengo ninguno de los dos, esto significa que estoy justo en la base donde se unen ambos triángulos. ¿Bien? Entonces, hago el recálculo, sumo los 3 componentes que me sirven. Por ejemplo, imaginemos que estamos en la parte de arriba del diagrama, sumo el cuarzo, el feldespato alcalino, la plagioclasa, recalculo al 100% y eso me va a dar 3 porcentajes que utilizo para marcar 3 líneas paralelas a cada uno de los lados de ese triángulo y donde se cruzan esas 3 líneas vamos a tener la clasificación. Fíjense que tenemos 15 campos, los nombres son los que pueden ver ahí. Les recuerdo que también pueden ver en detenimiento la clasificación en el libro que les recomendé al inicio del video. Y obviamente tiene sus deficiencias este diagrama. Por ejemplo, en las rocas básicas, en gabros y dioritas, este diagrama no es bueno para separarlos. Entonces hay que utilizar el contenido de anortita, de molécula de anortita en las plagioclasas. Si las plagioclasas son plagioclasas básicas donde la anortita es mayor al 50%, vamos a hablar de gabros. Si la anortita es mayor al 50% dentro de las plagioclasas, vamos a hablar de dioritas. Cuando estamos en el campo con la lupa, no podemos separarla porque no podemos determinar la composición de la plagioclasa, así que vamos a hablar de gabro barra diorita cuando estemos trabajando de manera cualitativa. Así que, como les decía, fíjense, ahí tenemos un ejemplo que tiene plagioclasas, cuarzo, biotita, horblenda, feldespato alcalino y opacos. Esto está determinado con precisión, así que vamos a hacer una determinación cuantitativa. Fíjense que todos suman 100%. De esos, me quedo solo con los 3 que van en el diagrama QAPF. Plagioclasas 30%, cuarzo 10%, feldespato alcalino 20%. Eso solo suma 60%. Lo que hago es, si ese 60% tiene que ser mi nuevo 100%, hago la regla de 3 simple y recalculo y obtengo los porcentajes que voy a utilizar para plotear en el diagrama. Fíjense que una vez recalculado, la plagioclasa pasa al 49,9, el cuarzo al 16,6 y el feldespato alcalino al 33,2. Si lo sumo, me tiene que dar 100%. Esa suma que yo hago ahí es una forma de verificar que hice bien las cuentas. Si por algún motivo subo en los 3 componentes que van en el diagrama y no me da 100%, me equivoqué seguramente en la calculadora o al plantear la regla de 3 simple, entonces ahí tengo que volver a revisar los cálculos. Con esos 3 números trazo las 3 líneas, cada una perpendicular, paralelo a la base del mineral que corresponde, y fíjense que donde se cruzan es el punto donde cae la muestra. Entonces, si me fijo esa muestra que cae ahí y volvemos, cae, habría que ver con detenimiento, pero veríamos que cae más o menos en el campo del 9, que sería una monzonita o un monzogabro cuarzoso. Monzodiorita, monzogabro cuarzoso. Habría que ver la composición de la plagioclasa para decir si es una monzodiorita o un monzogabro cuarzoso. ¿Bien? Así vamos a trabajar con el diagrama. Obviamente,
Yo voy rápido ahora, después ustedes vuelvan a verlo con más detenimiento y por supuesto que estamos a disposición durante el horario de consulta para que nos hagan las preguntas del caso. En el caso de que la roca sea un gabbro, o sea que nosotros hicimos el QAPF, nos cayó cerca del vértice la plagioclasa, determinamos que la plagioclasa era básica, entonces es un gabbro. Tenemos 3 diagramas más donde tenemos en cuenta ahora sí algunos de los máficos, piroxenos, olivinas, fíjense, horbendas también. También nos permite diferenciar entre ortopiroxenos y clinopiroxenos y podemos ajustar un poco la clasificación de estas rocas básicas. Además, recuerden de que todo el diagrama anterior, todos los diagramas anteriores funcionan para rocas que tienen más del 10% de minerales félsicos, o sea, rocas que no son ultramáficas. En el caso de las rocas ultramáficas, que tienen más del 90% de minerales máficos, no se pueden clasificar utilizando el diagrama QAPF y para esto utilizamos estos 2 diagramas complementarios que, fíjense, tienen en cuenta únicamente minerales máficos como es lógico. Olivina, piroxenos, clinopiroxenos y en el caso de que haya también anfíboles representados en este caso por la horblenda. En el caso de que les toque una roca ultramáfica, recuerden entonces que no se utiliza el diagrama QAPF, se utilizan estos triángulos complementarios. El funcionamiento es exactamente el mismo, nada más que el recálculo, en vez de tener en cuenta los feldespatoides, el feldespato alcalino y la plagioclasa para hacer el recálculo, o el cuarzo, utilizamos los minerales máficos. Algo muy útil también, sobre todo en el caso de las rocas plutónicas, es el concepto del índice de color. Como el diagrama QAPF no tiene en cuenta los minerales máficos, puede llegar a pasar, y vamos a ver un ejemplo, que 2 rocas que en el QAPF se clasifican de la misma manera, 2 granitos, tengan distinto porcentaje de minerales máficos. Entonces a la vista una va a ser más clara y la otra va a ser más oscura. ¿Cómo hago yo para informar esto? Si estoy escribiendo un informe para una empresa o para reportar esto en un trabajo científico, o si estoy charlando con un compañero de laburo y yo estuve en el campo y le tengo que pasar el turno porque él va a ir a trabajar, continuar con el mapa que estaba haciendo yo. ¿Cómo diferencio estas 2 rocas plutónicas? Bueno, para eso se inventó el índice de color, que es la sumatoria de todos los minerales que son oscuros dentro de las rocas ígneas. Esto incluye los minerales máficos oscuros, los opacos y los minerales accesorios que son oscuros. Bien, por esto se excluye la muscovita, que es de color clara, la apatita, que es un mineral claro, los carbonatos, cuando son ígneos, también porque son de colores claros, y cualquier otro mineral accesorio que sea de colores claros. Es muy sencillo de calcular, simplemente sumo todos los minerales que son de color oscuro y eso me va a dar un porcentaje y de acuerdo a ese porcentaje voy a decir si la roca es leucocrática cuando es de color clara, melanocrática cuando es de color oscuro y fíjense que hay mesocráticas cuando está a mitad de camino cerca del 50%. ¿Cómo utilizamos esto en la clasificación? Bueno, supongamos que tenemos 2 granitos, uno es claro y uno es oscuro. Al que es claro le vamos a decir leucogranito y al que es oscuro le vamos a decir melanogranito o melagranito. ¿Bien? Acá tenemos un ejemplo práctico de lo mismo. Fíjense las fotos para empezar. El granito 1 es bastante más oscuro que el granito 2. Pero si miramos la tablita que está arriba, fíjense que en la primera columna del granito 1 que está en celeste tenemos 50% de biotita, claramente es más oscuro, mientras que en el granito 2 tenemos 5%. Los porcentajes de cuarzo, feldespato alcalino y plagioclasa son muy distintos, pero cuando hacemos los recálculos, fíjense que, esto obviamente está hecho a propósito, los recálculos dan exactamente lo mismo, o sea que son rocas que en el diagrama QAPF se plotearían exactamente en el mismo lugar. Obviamente esto tiene problemas a la hora de compartir con otra persona y decir, bueno, pero alguien me puede decir, si te da el mismo lugar en el QAPF, ¿por qué decís que son rocas distintas? Bueno, justamente porque el contenido de máficos, el color es completamente distinto. Entonces yo determino el índice de color sumando, en este caso la mineralogía es simple, solo tiene biotita, pero si tuviéramos anfíbol y opacos, sumaríamos los 3. Entonces tendríamos un granito mesocrático versus un granito leucocrático o un leucogranito, ¿bien? O mesogranito, en el caso de que decidiéramos usarlo como prefijos para los nombres.
En el caso de las rocas volcánicas, que vamos a tener una textura porfírica o afírica, donde solo tendríamos pasta, también procedemos exactamente igual. Vamos a determinar con precisión o de manera cualitativa la mineralogía y vamos a clasificarla utilizando los campos del QAPF, que tiene una variedad para las rocas volcánicas. Obviamente la pasta, como no la podemos ver de qué está compuesta con la lupa e incluso usando el microscopio, a veces cuando las pastas son muy finas es difícil de determinar la mineralogía, vamos a utilizar el prefijo feno antes del nombre para dar a entender a quien nos está escuchando que estamos clasificando la roca usando únicamente los fenocristales. ¿Bien? Entonces tendríamos una fenoandesita, fenorriolita, fenotefrita, ¿bien? Porque solo estamos teniendo en cuenta la mineralogía de los minerales máficos. Además de las pastas de grano fino, estas rocas tienen otros problemas, como por ejemplo el vidrio volcánico. El vidrio volcánico no entra dentro de ninguna clasificación y es algo que no sabemos qué composición tiene. Por eso es que se utilizan para clasificar con más detenimiento las clasificaciones químicas como la TAS. ¿Bien? También, al igual que con los gabros y las dioritas, los basaltos y las andesitas tienen su problema para ser clasificadas utilizando el diagrama QAPF. Fíjense en el recuadro superior, van a ver que la IUC recomienda utilizar el contenido en sílice para separarlas. Obviamente cuando estamos en el campo no es un criterio que podamos usar en la práctica porque no podemos determinar el contenido en sílice en el campo. Entonces vamos a utilizar un criterio como empírico y vamos a decir, en líneas generales los basaltos suelen tener muy bajo contenido de fenocristales, o sea que tienen mucha pasta, y los fenocristales suelen ser de minerales máficos como olivina y piroxeno. ¿Bien? En cambio, las andesitas suelen ser bastante porfíricas, es decir, que tienen muchos fenocristales, y esos fenocristales son en su gran mayoría plagioclasas. ¿Bien? Entonces, esa es una forma empírica, obviamente la usamos para trabajar en el campo y de manera provisional, y cuando llegamos al gabinete, mandamos a hacer análisis químicos correspondientes, vamos a poder aplicar la clasificación TAS y ponerle los nombres que correspondan. Bien, entonces, como les decía, el vidrio volcánico y las pastas muy finas son un problema para aplicar el sistema de clasificación QAPF de las rocas volcánicas. El otro problema, como van a ver, son las rocas ultramáficas, tampoco se pueden plotear acá adentro y como les muestra Eugenio en el video, hay un montón de tipos de rocas particulares que hay que chequear antes de meternos de cabeza con el diagrama QAPF si cumplimos o no con esos criterios para poder aplicar estos diagramas de clasificación. Entonces, ¿cuál es la idea del práctico de hoy? Bien, vamos a usar, abran el archivo adjunto por supuesto, van a ver que tienen una serie de fotos y de esquemitas para practicar esto que les decía de estimar porcentaje de abundancia de minerales en las rocas. Con las limitantes obviamente del caso de la virtualización de la materia, vamos a usar para la clase de hoy fotos y vamos a usar diagramas simplificando la roca con colores para que ustedes puedan empezar a practicar esto de estimar porcentajes. Obviamente también vamos a utilizar los atributos texturales para interpretar el modo de emplazamiento, es decir, si es plutónica o volcánica. Para esto vamos a ver si las texturas son faneríticas, si son afaníticas, si son granudas, si son porfíricas, qué tipo de textura ustedes pueden identificar en el material que les vamos a proveer. Una vez que tengamos determinados los porcentajes de manera aproximada, vamos a entrar en el diagrama QAPF, que se los vamos a proveer como un JPG, y ustedes van a tener que en la compu o en el celular marcar un puntito utilizando una aplicación de edición de gráficos, puede ser el Paint, no tiene que ser nada demasiado elaborado. Marquen un puntito y al lado del puntito tienen que poner, por supuesto, para que nosotros podamos corregirlo, el número de la roca, el número de la muestra, como para que nosotros podamos ver que esa muestra, la muestra 1, o el código que tenga, fíjense, corresponde a ese punto que ustedes dibujaron. También pueden usar distintos colores para ayudarse a diferenciar, pero no se olviden de ponernos qué punto corresponde cada una de las muestras que ustedes plotean. Esto pueden hacer, van a ver que el práctico tiene varios ejercicios, pueden hacer, yo les recomiendo que hagan un gráfico por cada ejercicio
y nos lo adjunten cuando envíen el trabajo práctico, así no queda tan cargado de puntos el diagrama QAPF. Van a tener uno para plutónicas y uno para volcánicas. Y además van a tener una tabla con determinaciones cuantitativas como para que hagan el recálculo con precisión. El recálculo hay que hacerlo siempre, o sea, uno lo que hace es, se fija qué minerales tengo y considero solamente plagioclasa, feldespato y cuarzo o feldespatoides, si no tengo cuarzo y tengo feldespatoides, para hacer los recálculos, ya sea con las determinaciones de precisión o cuando lo estoy viendo a muestra de mano con la lupa o estimando los porcentajes. Así que esa es un poco la idea del práctico de hoy. Vamos a utilizar, yo les voy a adjuntar esta planilla para poder estimar porcentajes. Fíjense que en la parte superior e inferior tienen 2 círculos por cada porcentaje. Eso está pensado para que tengan, fíjense, tienen distinto hábito los minerales, o a veces están más separados o más como agrupados, como para que tengan para guiarse y poder estimar con un poco más de ayuda los porcentajes, que obviamente, como probablemente sea la primera vez que se pongan a estimar porcentajes de minerales, va a ser un ejercicio que les va a costar al principio. Siempre chequeen al final que todos los que determinen sean 100%, y una vez que eso suma 100%, por ejemplo tenemos 5 fases minerales, cuarzo, plagioclasa, feldespato alcalino, horblenda y biotita. Bueno, esos 5 tienen que sumar 100%, y de esos tomo los 3 que van en el QAPF, los sumo, ese nuevo sumatoria, ese nuevo 100%, hago el recálculo y con eso recalculado voy al diagrama QAPF. Bueno, eso es todo para la introducción del práctico de hoy. Supongo que tendrán bastantes dudas. Recuerden que el día de hoy, hasta más o menos 5 o 6 de la tarde, vamos a estar respondiendo las preguntas en directo, digamos. Y cualquier cosa, si no llegan a poder completarlo ahora, pueden dejarnos las preguntas tanto en Classroom como en el grupo de Facebook. No manden mail porque los mails los revisamos una vez por semana, entonces por ahí tardamos en responder más por mail. Si preguntan directamente en Classroom o en el grupo de Facebook, va a ser mucho más dinámico y les vamos a poder responder más rápido, porque además todo el personal docente tiene acceso a eso y el mail no tanto, lo manejaban los JTPs y los profesores. Así que traten de contactarse por ahí cualquier duda, y la semana que viene vamos a ver clasificación geoquímica de las rocas ígneas. Vuelvan a ver el video de Eugenio y lean el libro que les recomendé, que está en bibliografía, como para ir entrando en tema. Así que bueno, eso es todo por ahora. Adiós.